y tenemos un poquito más de conocimiento de hacia dónde vamos, hacia dónde hay que atacar, ¿no? Esto, digo, sin fines bélicos, es solamente ilustrativo, pero sí cambia mucho la cosa. Pero bueno, solamente para esta parte de la representación la que quiero hacer un poco más ágil porque es la parte como más técnica, sin embargo hay que entenderlo, ¿no? ¿Cómo se está midiendo? Todo se mide en internet, bueno, la gran parte de las herramientas que utilizamos utilizan las famosas cookies, o sea, estas partes del código que vienen en HTML, que se carga, por decirlo, en nuestro navegador, y en el navegador nos va a hacer un como atajo para llegar más rápido a los sitios que visitamos. Bueno, las cookies al inicio para eso nacieron, pero las cookies también sirvieron para ir recolectando muchos datos. Estos datos o sea, pueden ser de casi de todo tipo, desde cuánto tiempo entra la gente, cuánto están consumiendo, qué páginas son las más visitadas, etcétera. Entonces, todo el asunto de las cookies genera un gran volumen de datos. Aquí hay que entender que cuando decimos gran volumen de datos son de verdad, o sea, hojas y hojas y hojas de Excel que podemos tener de datos, pero no necesitamos solamente eso, sino poder analizarlos. Entonces, aquí también quería destacar la parte de que como todas las compañías especializadas también utilizan algoritmos, o sea, no solamente es un asunto de la cookie. Entonces el algoritmo es importante, ¿por qué? Porque a través de como proceso matemático que hacen las empresas especializadas en medición, es como ellos pueden también proyectar los datos, porque aquí esto es importantísimo saberlo. O sea, no hay una herramienta que nos pueda decir ahorita, sí, te estoy dando un dato de que son 2 personas las que entraron al sitio. O sea, todas son aproximaciones, pero son aproximaciones mucho más precisas de las que se tenían con televisión. Yo me atrevo a decir que puede haber hasta un 80-90% de aproximación a los datos reales. Entonces, esto también para que la industria no está construida sobre una sobre una especulación, sino que son datos que sí se acercan mucho a lo real y que permiten que el negocio pues siga adelante. Y pues aquí por eso venía el último punto que les menciono en este slide, que pues la data no es totalmente verdadera, pero que se aproxima mucho al número real, si no, pues de otra manera no sería rentable todos estos departamentos. Y pues bueno, antes de continuar en este slide, quisiera como que abarcáramos lo que son como los datos básicos. Son datos que nos van a pedir mucho, que le interesan mucho al cliente, que nos van a hablar mucho de lo que sucede al interior de la redacción, de nuestros contenidos. Y pues bueno, los datos más básicos que tenemos siempre son el browser único, la sesión o la visita, o la página vista o impresión. Aquí ¿por qué tienen como unos paréntesis? Hay un poquito de asunto en la terminología, pero la verdad es que no tendríamos que volvernos como, hay que entender como cuál es la raíz y qué nombre le pone cada herramienta. Entonces, por ejemplo, entre Comscore y Analytics, unos le dicen usuarios y Comscore le pone browser único. Pero bueno, la explicación es la siguiente. El browser es tal cual, los navegadores. O sea, nosotros entramos a nuestros sitios desde Chrome, desde Firefox, y eso es un navegador. Entonces, este dato, ¿por qué se ha aproximado más al volumen de la audiencia? Porque es muy raro que las personas visiten los sitios con 2 o 3 navegadores. Entonces, a partir de este navegador es donde se empieza a sembrar derivan los demás datos. Luego, las sesiones, que son la cantidad de veces que ese mismo navegador abrió el mismo sitio durante cierto tiempo. Si no mal recuerdo, creo que casi todo el estándar de las herramientas cortan las sesiones a los 30 minutos. Entonces, si yo entro a un sitio, pasan 30 minutos y no regreso, cuando regrese al sitio va a ser una nueva sesión. Sin embargo, esto ahorita lo vamos a ir aclarando. Después viene la página vista, que es la impresión. Tal cual, la página vista es la cantidad de contenido que estoy leyendo dentro del mismo sitio. Entonces aquí a veces puede hacer un asunto que cada que veo una foto en una galería me haga una nueva página vista, etcétera, o simplemente cada vez que reviso una columna diferente, un artículo diferente, me da otra página vista. Pero ¿por qué creo que era importante que destacáramos lo de las impresiones? Porque es una frase muy utilizada, una palabra muy utilizada a nivel comercial. Entonces, cuando nosotros decimos páginas vistas y el cliente dice, oye, pues yo quiero saber cuántas impresiones son, normalmente se refieren a las páginas vistas. Entonces, ya esto, digamos que ya amalgamado y traducido, lo que queremos decir es que los browsers es lo más parecido a lo que son los usuarios. Indudablemente es lo más parecido a lo que son los usuarios. Las sesiones
es una métrica muy importante de qué tanto está entrando el usuario a nuestro sitio, qué tanto se está conectando con nuestro contenido. Y la página vista es súper importante porque es la cantidad de contenido que se está consumiendo. Entonces, aquí en la pirámide que tenemos a la izquierda, por eso les puse una cadenita en las dos partes de sesión y visita. ¿Por qué? Porque esto es lo que se traduce como el engagement, el tan famoso engagement. Aquí algo que también quiero dejar muy claro, una cosa son las métricas para redes sociales y otra cosa son las métricas para sitio. Estamos hablando solo de métricas para sitio, sin embargo, esta palabrita de engagement la vamos a encontrar tanto en redes como en websites. Pero bueno, aquí es bien importante destacar que la parte de arriba es qué tanta gente está entrando y la parte de abajo es qué tanto están consumiendo. Entonces vayamos a la que sigue. Otros conceptos básicos son las páginas por visita, justamente la cantidad de páginas que están consultando en cada sesión, la estancia promedio, que son los tiempos que pueden durar en los sitios. Esto es muy importante para nosotros como generadores de contenido, como generadores de información. El porcentaje de rebote, que es una métrica ahí que siempre digo que es de las polémicas, porque lo que nos va a decir el rebote es qué tanto la gente entra y sale. Esto también es muy importante porque lo que queremos no es que la gente entre y se vaya. Siempre doy mi ejemplo de que los sitios somos como los restaurantes, ¿no? Entonces, ¿a mí de qué me sirve que traiga un cliente y que el cliente vea ya una vez y nunca más vuelva al restaurante? Lo que yo necesito es que esté yendo al restaurante, lo que yo necesito es que no solamente se tome un refresco, sino que se coma un aperitivo, que se coma una entrada, perdón, que termine con el postre, etcétera. Entonces, más o menos, el rebote sería el equivalente a alguien que entró al restaurante, no le gustó, no consumió y se fue. Entonces, solamente como para hacer una metáfora ahí, de esta métrica que es un poco curiosa. Y los usuarios nuevos, que los usuarios nuevos también son determinantes para que sepamos qué tanto se está expandiendo la audiencia, o sea, qué tanto estamos llegando a los nuevos mercados. Aquí en el Universal, nuestro segmento está muy claro que normalmente es entre personas de 25 años a 44, 45, ¿no? Pero nosotros queremos atacar a otros segmentos más jóvenes, entonces tendríamos que estar generando usuarios nuevos dentro de ese segmento que estamos ahora nosotros tratando de integrar a nuestros lectores, ¿no? Dentro de los conceptos básicos también hay una parte que es súper, súper importante tenerla clara. Todas las métricas que les acabo de pasar anteriores hablan de la navegación, del consumo, etcétera. Sin embargo, después de que ya tenemos estos bloques numéricos generales, viene la pregunta de dónde vienen o cómo son y otras preguntitas. Entonces, para responder a la pregunta de dónde vienen, la respuesta son las fuentes de tráfico. Entonces, ¿qué significa esto? Antes de que esta persona entrara al sitio, ¿de dónde diablos vino? Entonces, tenemos varias fuentes de tráfico. Las más identificadas y las más claras y útiles es el tráfico social, búsqueda orgánica, el tráfico directo, el tráfico referido y el correo. Esto es algo muy simple. El tráfico social es la gente que está entrando a mi sitio, desde Facebook, Twitter y todas las plataformas sociales que imaginemos. La búsqueda orgánica, súper simple también, es toda la gente que está entrando a mi sitio desde buscadores, ya sea Bing, Google, Yahoo, si alguien es que todavía utiliza Yahoo, pero bueno, desde ahí se marca esta fuente de tráfico. El tráfico directo es la gente que justamente desde nuestra barra de donde están las direcciones en el navegador le pone, por ejemplo, en nuestro caso, el universal.com.mx y le da enter. Entonces, el tráfico directo es súper importante porque es la gente más leal o la gente que solamente refresca la página dentro de su móvil también es tráfico directo. La gente que solamente está, por ejemplo, ponen un bookmark que es como indicador de que ya tengo mi página en favoritos. Entonces, si le doy clic a mi bookmark, soy tráfico directo. Es súper, súper importante que consideremos el tráfico directo porque son los más leales, los que más están conectados con la marca, los que ya tienen más tiempo llegando al sitio. Entonces, hay que diseñar estrategias para alimentar el tráfico directo. Actualmente la tendencia aumenta hacia el tráfico social. Ahí Google está buscando contrapesos para que también la búsqueda orgánica se mantenga. Sin embargo, creo que esto es un análisis muy personal, que se han descuidado mucho las estrategias de tráfico directo, por lo menos aquí en México, y pues bueno, deberíamos de darle más pues más entrada a nuestros lectores que son más leales, ¿no?
Y bueno, las que siguen el tráfico referido, que es desde cualquier otro sitio que tenga una liga a mi sitio, eso va a contar como tráfico referido. Por ejemplo, aquí el Universal tiene un diario que bueno, es como primo hermano que le llaman, se llama El Gráfico. Entonces, si por ejemplo, si el Gráfico pone ligas del Universal y le da a un usuario del Gráfico clic a la liga del Universal y llega al sitio del Universal, esto cuenta como tráfico referido. Y el correo, que el correo también es una estrategia que está un poco en desuso. Sin embargo, hay diarios en Estados Unidos que hacen buenos esfuerzos y que de hecho también son bastante redituables, pero a lo que vamos es tal cual, este tipo de como newsletter, este tipo de mensajes personalizados, si llegan desde el correo al tráfico al sitio, eso significa que es el que le llaman tráfico del mailing o tráfico de correo. Entonces, ya identificamos las fuentes de tráfico, que es, ok, ya sabemos todos estos parámetros de sesiones, páginas vistas, etcétera. Ahora respondemos a la pregunta de dónde vienen, pero la pregunta de dónde vienen tiene otro nivel, que es de dónde vienen, pero de qué dispositivo. Aquí sí estamos hablando de una cuestión física. Entonces, para que más o menos de la industria se ha partido en estas tres vertientes, pero que ahorita vamos a ver por qué en realidad siento que son dos. Porque en tráfico desktop, el tráfico desktop es cualquier forma, no me importa si llegó de Facebook, si llegó de Twitter, no me importa si llegó de Google, pero que haya llegado desde una laptop o que haya llegado desde un dispositivo de escritorio. Ese es el tráfico desktop. Aquí es muy importante que entendamos que cuentan los dos tipos de dispositivo, tanto la PC clásica tradicional o la Mac grandota que está en el escritorio como la laptop. Luego viene el tráfico de smartphone y el tráfico de tablet. Pero si el tráfico de tablet y smartphone lo sumamos, es el que le llaman el tráfico mobile. Esto es muy importante también a nivel comercial porque muchas veces hay muchos trucos y muchas personas que no son honestas con el asunto de los datos, ¿no? Entonces, tú te llega a preguntar a un cliente, no, oye, dame tu tráfico mobile y dan el tráfico sumado, pero el cliente lo único que quería era saber el tráfico del smartphone. Entonces, para que no haya este tipo de confusiones, yo les sugiero siempre ser muy transparentes con los datos. Aquí no hay ningún problema con que se presente un dato incluso que no favorezca a mucho a la publicación, pero es mucho mejor ser honesto y que el cliente sepa lo que le tira con lo que va a pautar en nuestro medio, a que le digamos una mentira y de verdad nunca regresen. Entonces, todos los sitios son rentables, todos los sitios tienen ventajas competitivas. Pensemos mejor en cómo vamos a pulir esos espacios y no en maquillar las cifras. Entonces, bueno, aquí lo que les quería hacer esta distinción de que las dos partes de abajo muchas veces le llaman el tráfico mobile, y sí es real, porque esos dos dispositivos cuentan como dispositivo móvil. Sin embargo, este tráfico mobile se divide entre teléfonos inteligentes y tabletas. Entonces, aquí están los dispositivos. Hay más dispositivos como Big Screen, que es como la gente que entra desde televisiones en casa, pero no lo estoy considerando porque todavía, por lo menos en México, no es no es un tráfico que sea como no tiene un volumen tan alto. Entonces ahorita hasta que yo creo que por lo menos en México no veamos que hay un brinco, que no hay por lo menos un diseño, una tendencia de que el tráfico de ahí es importante, pues ahorita nada más vamos a tener un ojo para ver como para vigilarlo. Sin embargo, yo les sugiero que nos concentremos en estos tres. Y bueno, para continuar, porque esto lo que necesitamos es que sea un poquito más ágil, ya estamos pasando la parte más dura. Yo utilizo 12 herramientas, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas herramientas que pueden utilizar. Yo aquí sí hablo muy a nivel personal y yo tampoco no soy ningún embajador de ninguna de estas dos marcas. Sin embargo, es con lo que me ha tocado trabajar y con lo que me ha dado más resultados, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo Google Analytics y Comscore para que empiecen a hacer sus primeros ejercicios, y pues un par de pros y contras, ¿no? Uno de los pros de Analytics es que es gratis y su ambiente general es amigable. Yo sé que estamos muy acostumbrados a los textos, a las fotografías y a los videos, pero si ustedes le echan un ojito a Analytics y pues ven sus números, pues no se ve no golpea tan feo, por decirlo así, ¿no? Entonces, acercarnos poco a poco a los números y ver cómo las gráficas y todo esto se vuelve interesante. Desde Analytics es un mejor ambiente y además ofrece datos básicos que sí mejoran la operación. O sea, Google Analytics tiene esta ventaja de que tiene un paquete de datos bastante simple, bastante útil, pero que pues es toda una guía para que tú puedas, es como una guía de turista, ¿no? O sea, igual no te va a llevar a los lugares secretos de cada ciudad, sin embargo te va a llevar a lo más importante, te va a dejar conocer, te va a dejar que estés en un ambiente agradable y que tú puedas estar en una ciudad extranjera sin ninguna complicación, ¿no? Y pues bueno, dentro de los contras de Analytics yo digo que
Uno de sus contras es que tiene limitantes de versiones gratuitas, ya saben, cuando empiecen a crecer sus números y el tráfico sea muy grande en sus sitios, Analytics les va a empezar a mandar alerta de, oye, ya tienes demasiados clics y los datos se están volviendo turbios. Entonces aquí yo les sugiero que pues, consideren eso, que si en algún momento va a crecer mucho el sitio, pues habría que ir juntando un poco de dinero para una herramienta de paga. Y la otra desventaja que tiene Analytics es que la metodología es un misterio. No me refiero a que la metodología no sea fiable, sino que Google en general es muy hermético con sus productos y es muy hermético para hablar de cómo se ha construido, ¿no? También pues, por algo Google está en el lugar que está ahorita. Pero a lo que vamos es que tienen algunos problemitas para las metodologías, algunos datos son más proyectados, algunos datos no representan, o bueno, más bien tú quieres un dato que es de usuarios y solamente te lo arroja en sesiones. Entonces, es natural que en una versión gratuita haya esos límites. Entonces, cuando lleguen a ese punto de que ya hay limitaciones, van a ver por qué todo este asunto de la metodología también es como un poquito como raro, como difícil de conocerlo a profundidad. Y pues bueno, del otro lado tenemos Comscore, que Comscore son dos familias, que es DAX y MyMetrics. Una familia es para data interna, que es una data que yo considero que es mucho más privada, y MyMetrics, que es como la data pública, que es lo que le llaman como el libro azul, ¿no? O sea, si tú quieres saber cuánto cuesta un coche en México, consultas el libro azul. Si tú quieres saber en qué sitio te conviene pautar en México, pues agarras Comscore, ¿no? Comscore My Metrics. Y ahí te va a decir más o menos cómo le va a los sitios, quién es el líder, quién tiene mejor consumo, quién retiene más a su audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Comscore para mí, yo creo que su ventaja principal es que tiene mayor precisión con los datos, tiene una metodología mucho más fiable. Yo he conocido de cerca a la gente de Comscore y de verdad es una empresa en la que no, yo creo que no se podría ahorita haber hecho una industria en internet en México como la que se tiene, sin todo lo que Comscore ha podido ofrecer a los publishers para poder leer los datos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, también hay cosas que a veces pueden sacar algunas dudas. Les digo que yo no soy ningún embajador de la marca, sin embargo, yo lo he visto en el ambiente en el que estoy, como la gran mayoría de los profesionales de métricas están muy respaldados con Comscore. Y pues bueno, también presenta datos de la competencia. Esto es súper importante como herramienta, ¿no? Estar viendo cómo le va al otro y que además de todo, pues irnos poniendo objetivos, hace divisiones de grupos de mercado, hace también divisiones por geográficos, hace más o menos tendencias de consumo. O sea, es una herramienta muy completa en ese sentido. Y ahora, pues una de las desventajas que es de paga, que aquí sí hay que considerar una cantidad para poder hacerse de los servicios. Y otra de las desventajas, aquí yo le pongo que requiere más de horas vuelo. Yo creo que una persona con un poco de inquietud, curiosidad y su buscador de Google clásico, yo creo que Analytics, si le dedica 2 semanas por lo mucho, ya puede estar generando reportes que le puedan funcionar a los sitios. Sin embargo, esto para Comscore sí requiere más tiempo, pero aquí también hay otra ventaja, que como es una herramienta de paga, sí tiene mejor asesoría Comscore. Analytics también tiene asesoría, sin embargo, creo que ahí como que a veces tarda un poquito más en reaccionar, por lo mismo que es una herramienta gratuita. Pero bueno, si no lo vemos tampoco como una desventaja, simplemente que si queremos reportes rápidos, si tenemos una persona que va empezando en el área de métricas, si empieza con Comscore, vamos a tener vamos a guardarle un poquito más de paciencia a esta persona. Y pues bueno, aquí también en las herramientas quiero hablar de algo que ya vamos aterrizando más a los casos del día a día, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con la fiebre de herramientas y la reportitis. ¿A qué me refiero con esto? No tiene sentido que compremos 25 herramientas si no sabemos quién las va a utilizar, ¿no? Es muy importante saber que cada herramienta tiene cualidades distintas, entonces tratar de usar todo al mismo tiempo no va a crear sentido. Es mucho mejor saber qué es lo que necesitamos. Si yo voy a poner un cuadro en mi casa y lo que necesito es un tornillo, un taladro y un taquete, no tengo que comprarme toda la ferretería. Entonces voy por un taladro, un tornillo y un taquete, y pues con eso ya puedo yo lograr colgar el cuadro. Ahora, si voy a tener una galería de arte, voy a necesitar más cosas, pero primero hay que ir identificando cuáles son los problemas, cuáles son las realidades que tiene el sitio, para que yo pueda decir qué es lo que necesito con qué herramienta y saber que esa herramienta me la dé. Es muy importante. Casi todas las herramientas de pago tienen una pruebita mensual, prueba de 2 semanas. Usen esa prueba y de verdad usen y abusen de las pruebas. O sea, si les dan 30 días, o sea,
utilícenla como si se les fuera a hacer la última herramienta del planeta, para que le saquen el máximo provecho y conozcan si de verdad la herramienta les va a funcionar al momento de pagarla, porque como normalmente los contratos llegan a ser anuales, una vez que te embarcas ya vas a hacer un pago muy importante y que para que a los 3 meses digas, oye, ¿sabes que esto no sirvió? Es bien, bien importante que hagamos las pruebas y que sepamos muy bien para qué queremos cada herramienta. Por otra parte, el asunto de la reportitis. Conforme vamos avanzando en las métricas, conforme vamos avanzando en los datos, pues nos vamos volviendo un poco como hasta, si quieren, hasta medio adictos a esta información, ¿no? Pero también sucede que nos empezamos a llenar de muchos datos que ya no necesitamos. Entonces, aquí es bien importante que una vez que definí qué herramienta me va a servir y qué datos voy a sacarle, poderlo analizar, poderlo generar en un reporte que me diga algo. O sea, que no sea nada más como, oye, es que ahora tenemos 100,000 browsers menos, ¿no? Es así como de, bueno, 100,000 browsers menos, pero ¿por qué? Analicemos por qué tenemos 100,000 browsers menos. Por ejemplo, aquí en México vienen, bueno, también creo que en Latinoamérica, vienen las celebraciones de Semana Santa y pues son temporadas en las que normalmente el flujo de información baja. Eso nosotros ya lo sabemos, pero yo lo que tengo que generar es un reporte de qué tipo de contenido puede ayudar a que tengamos mejor tráfico en Semana Santa para que, o sea, para que no caiga tanto el número que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el análisis. Entonces no tiene caso que yo le haga a mis jefes 27 reportes de cada año, cómo se ha quedado el tráfico en Semana Santa, cuando lo que necesitamos es la solución. Entonces es bien, bien importante. Yo les sugiero que sean súper, súper inteligentes con estas definiciones. Primero saber qué herramientas voy a necesitar, qué datos me están dando. Y una vez que sé eso, no volverse locos, no llenarse de reportes. Lo más importante es tener los reportes necesarios. Hay áreas que necesitan muchos reportes. Si los necesitan y los están utilizando, háganlos, pero si vamos a generar 25 reportes para que solamente 2 sean los que están leyendo las áreas directivas, eso no nos va a funcionar. Ahora, yo me imagino que muchos tienen inquietud en cómo un departamento de métricas, qué me va a ofrecer, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que tener claro es que esperamos obviamente reportes. Y los reportes se tienen que ajustar a las peticiones de las áreas directivas, pero que también deben de tocar las áreas operativas. ¿Aquí qué significa? La gente de arriba se debe de enterar en 5 o 10 minutos cómo le está yendo al diario, en todo el mes, en una semana, en una vista muy rápida, muy sintética, muy sintetizada, para que ellos puedan tomar definiciones. Y por otro lado, que también pueda ofrecer soluciones en zonas operativas. ¿A qué me refiero con esto? Que yo le diga a la gente de redacción, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema con las galerías porque no están corriendo bien. Entonces, que en la zona operativa ellos puedan mejorar. Oye, es un asunto técnico, nuestras fotos no son buenas, etcétera. Entonces, tienen que considerar que hay un tipo de data que es ejecutiva y otro tipo de data que es operativa, pero una tiene que ser muy rápida, muy práctica para la toma de decisiones y la otra tiene que ofrecer soluciones. Pueden ser igual un poquito a mediano, incluso hasta largo plazo, sin embargo, tienes que tener el dato que respalde que algo no está bien y que se tiene que arreglar, o si algo está marchando bien, cómo conservar ese camino. Por otro lado, también este departamento debe ofrecer datos específicos. Siempre hay conjeturas y teorías. Es que a mí me parece que estamos cayendo de tráfico porque nuestra versión de móvil no se ve bien. Entonces, el tipo de métricas debe de meterse a todos estos datos para decirles, a ver, si es cierto o no es cierto. Y después de obtener los datos, ya poder decir, oye, tenías razón, si es porque la versión móvil no se ve bien, o decir, sabes que la versión móvil está bien, sin embargo, lo que pasa es que no está corriendo en iPhone. Ah, de acuerdo. Entonces, para que todas estas conjeturas se vayan convirtiendo en realidades, debemos de ir por los datos específicos. Otro de los datos, de las cosas muy importantes del departamento, para mí los datos de abajo son los más importantes, insights y learnings. ¿Qué son los insights? Las conclusiones determinantes sobre los cruces de datos. O sea, si yo estoy cruzando datos de cuánta gente está leyendo en Colombia el Universal de México, yo debo de tener una conclusión determinante para decirle al área comercial, nos conviene meter una campaña para impulsar al diario en Colombia porque estamos creciendo allá y porque tenemos anunciantes que les interesa Colombia. Entonces, ese es el insight. O sea, una vez que tú ya cruzaste los datos de consumo con los datos de operación, etcétera, 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 decir, esto es lo que vamos a hacer. Ahora,
learnings. Los learnings son las evaluaciones y es tal cual, o sea, aprendizaje positivo, negativo y cómo lo vamos a mejorar, ¿no? A veces suena un poquito en asuntos como muy de administración ochentera o noventera, pero en realidad es muy valioso también para las marcas, que les digamos, a ver, tú hiciste esta campaña, tu campaña, normalmente las marcas se aferran mucho a sus modelos, ¿no? Entonces, una vez que cumplimos con el modelo de la marca, con esto le podemos decir a la marca, oye, tu idea no fue tan buena, yo creo que hay que hacerle así, o sabes que tu idea no fue tan buena, pero tampoco fue despreciable, tuvimos tres o cuatro cosas interesantes que a la gente le pueden llamar la atención y lo podemos aplicar a una siguiente campaña. Entonces, el learning tiene que llevar todo este asunto como de la experiencia de la campaña en el momento que se corrió, pero el learning también aplica para el contenido. ¿Qué tipo de contenido está funcionando mejor? ¿Qué tipo de contenido le está costando más trabajo? Hay veces que a nivel editorial nos aferramos con ciertos temas y de repente esos temas ya no dan más. ¿Cuándo soltarlos? ¿Cuándo volverlos a subir? ¿Cómo los vamos a revivir? Etcétera. Entonces, estas dos partes de los insights y learning son súper importantes porque además se tienen que reflejar en tres áreas que son estratégicas y que no podemos concebir un medio sin estas tres áreas, lo comercial, lo editorial y lo tecnológico. Entonces, Insights Learnings tienen que estar tocando siempre, siempre, siempre a las áreas comerciales, editoriales y tecnológicas para que ahí se refleje la mejora y que todo esto lo está ofreciendo el departamento de datos, el departamento de métricas. Ahora, es una explicación más o menos gráfica, ¿no? La situación típica de los datos es esta, tenemos un montón de gente, tenemos un montón de consumidores, hay hasta calcetines tirados, o sea, hay de todo. Y de repente al tipo de métricas le dicen, oye, necesito que encuentres a Wally. Pues si vamos a encontrar a Wally, tenemos que hacer un zoom. Entonces, es muy importante hacerle zoom in a los datos, profundizar dentro del dato, ir adentro de lo que nos está ofreciendo el dato. Pero también, no solamente hay que encontrar a Wally, sino que hay que ver toda la película completa. Entonces los datos es muy importante hacer este zoom out. ¿Por qué? Porque una vez que dices ya encontré a Wally, tienes que decir dónde lo encontraste, en qué parte del almacén estaba, qué otras cosas son importantes en el almacén, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta de una fotografía en la que teníamos a los datos en una aproximación muy común o muy simple, pudimos hacer ya dos análisis interesantes solamente con acercarnos al dato o salirnos un poquito más de la fotografía, a ver cómo dicen esto, la big picture, ¿no? La fotografía completa. Y pues bueno, aquí llegamos al punto en el decir, ok, me gusta la idea que Eduardo me está diciendo, ¿qué hago con el perfil de métricas, no? Les decía que yo empecé en el asunto totalmente de la redacción, estuve en TV Azteca redactando para noticieros, después redacté aquí en el Universal, después estuve como editor en el sitio de Aristegui, otra vez en otra etapa estuve en Noticias en Azteca, o sea, todo el tiempo he estado rodeado de noticias, sin embargo, esto fue algo muy nuevo, a mí me llegó sinceramente un poco de rebote porque yo estaba de community en Azteca, mi jefe me dijo, oye, quiero que tú me hagas reportes, de repente me meto, me acercan a otra persona que ya sabía de Comscore, esta persona me capacita, me empiezo a dejar ir, ¿no? Y en un momento yo ya no hacía notas, ya no estaba reporteando, ya no estaba subiendo materiales, y yo lo que hacía era reportes, Excel, cruces, gráficos, porcentajes. Yo sé que igual eso no les parece mucho, muy atractivo a algunos. Si les parece atractivo, les voy a pasar más o menos el perfil que yo creo que es lo ideal, y a los que no les interese hacer esos números, pues para que más o menos busquen a alguien con estas características que sea el que se encargue, no hay ningún problema, o sea, finalmente cada persona, cada área tiene diferentes responsabilidades y yo lo veo esto también con el clásico ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, igual el de métrica se parece más a un defensa, a una posición así como que no gusta mucho de jugarse, pero que es determinante, ¿no? Pensemos que si no tienes tú a un defensa central en un equipo, pues les van a entrar muchos goles, ¿no? Entonces lo ideal es que no este tipo de posiciones no las veamos así, y si encontramos un valiente que quiere aventarse a jugar, pues lo echemos a ver qué tal funciona, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería el perfil, ¿no? Para mí el perfil es, primero debe tener criterio editorial, o sea, no es posible que llegue gente que no tenga criterio editorial, que no esté sensibilizada con las noticias, que por ejemplo a veces ahora sí que no quiero, ¿no? Con respeto de todos, si hay alguien de marketing, que a veces la gente de marketing tiene un buen referente sobre métricas, pero no tienen criterio editorial, entonces en lo que forman su criterio editorial, lo ideal es que esto ya esté desde antes. Entonces,
Yo, ¿por qué lo sugiero? Porque toda esta sensibilidad de la lectura de las noticias, del acercamiento a los espacios informativos, del consumo de los contenidos, todo eso es lo que a la gente de métricas le va a ayudar mucho para saber para dónde va el área, para qué tipo de datos son los que necesita el periódico o la publicación. Por otro lado, conocimiento del entorno digital, redes sociales, y pues esto es ya básico, ¿no? Casi para todos los puestos hay que tener conocimiento de los entornos digitales. ¿Y a qué nos referimos con esto? O sea, cómo se consume en Internet, qué es lo más importante en una versión móvil, cuál es todo este asunto del ritmo de consumo. En la mañana se consume más con un móvil, en la tarde se consumen más desde escritorio, en la noche la tablet es cuando la aprendemos más. O sea, todo ese tipo de cosas de cómo el universo digital está conformado y cómo funciona la industria digital. Es importante que lo sepan, y también de redes sociales, porque a pesar de que ahorita solo estoy hablando de métricas para sitio, hay que saber qué es lo que está pasando en Facebook. Aquí siempre hay mucha confusión. A mí luego me llegan y me dicen, oye, Lalo, es que si mi nota tuvo muchos likes, ¿por qué nadie la leyó? Pues es que el hecho de que la gente le dé un like a un contenido en Facebook no significa que lo esté leyendo. Entonces, por eso también hay que tener conocimiento, porque hay mucha gente de métricas puede llegar a decirte, oye, es que tenemos muy buen alcance en Facebook. Pues sí, pero eso no significa que la gente se esté metiendo al sitio. Hay ciertos problemitas que son muy básicos, muy simples, pero que con un poco de conocimiento del entorno se pueden resolver y aclarar mucho la situación para toda la empresa. Por otro lado, aquí ya va cobrando más forma nuestro Frankenstein, que no le teman al Excel ni a las matemáticas. Y yo creo que esto por eso se lo puse en los pies, porque es justamente lo que permite que camine la persona de métricas. No hay que ser un especialista del Excel, simplemente hay que saber hacer sumas, restas, sacar porcentajes, graficar, o sea, y también esto tiene mucho que ver con cómo presentar los datos, porque si tú bajas todo Excel y dices, mira, nos fue muy bien, eso no se entiende. La gente a nivel directivo, la gente a nivel administrativo necesita que sea muy gráfico. Y si tú tienes un dato de que creciste el 500% en un mes, gráficamente es va a golpear mucho, más positivamente cuando tú presentes gráficamente esto, a que lo presentes solamente diciéndole al mundo, creciste 500% al mes. Pues eso cuánto es, ¿no? O sea, pues es el doble, es más de 100%, cuál era mi 100% anterior, etcétera. Entonces, no debe temerle en el Excel a las matemáticas, por eso me refiero a que trate de sacarle mucho jugo a las herramientas sin tener que programar casi, ¿cómo se llama? Una aplicación desde Excel, sin tener que hacer fórmulas tan complejas, simplemente traducir esos datos de manera que gráficamente sean entendibles y que sean más útiles para áreas estratégicas. Y evidentemente, pues sumar, restar, multiplicar, o sea, cosas muy básicas. Tampoco hay que hacer aquí asuntos de Pitágoras, ¿no? Y por otro lado también deben de tener voluntad y deben de tener eficiencia para el uso de las herramientas. Esto se lo puse así a los costados como si fueran sus alas. ¿Por qué? Porque justamente es lo que le va a permitir a la persona de métricas volar, o sea, tener esta diferencia con otras personas. ¿A qué me refiero? A que el acercamiento con las herramientas es lo que hace la diferencia. Yo me pongo a pensar mucho en la Fórmula 1. Puedes tener un gran piloto, puedes tener un gran automóvil, puedes tener muy buenas llantas, pero si tu gente en pits no sabe utilizar las herramientas, pierdes la carrera. Y aunque sean 2 o 3 segundos en la Fórmula 1, eso es una eternidad. Entonces, ¿qué es la diferencia? Toda esta capacitación de las herramientas, de que salgas rápido de pits, es justamente manejar bien Comscore, Analytics, hay Omniture, que ese lo trae Oracle, hay herramientas sociales que también, como Shareable, que eso también la tenemos aquí en el Universal, Social Bakers, que Social Bakers es una herramienta muy, muy, muy buena, hay otras como Sprout Social, o sea, hay muchas herramientas, pero las que tengamos, que las sepamos manejar muy bien para que el coche no se quede varado en los pits. Y eso también van a ser como las alitas del Frankenstein. Y pues bueno, le falta la cabeza al Frankenstein. Y justamente le puse la foto de Curiosity porque lo que necesita es curiosidad. O sea, necesitamos una persona que esté realmente pensando en cómo mejorar el medio, cómo mejorar las publicaciones, los contenidos, que vea qué están haciendo la competencia, que vea sitios internacionales, que vea qué hace el periodismo inmersivo, que vea si realmente va a ser una tendencia, si el periodismo 360 va a funcionar, hacia dónde va a ir, si esto va a funcionar bien para las próximas generaciones de televisores inteligentes, yo qué sé, o sea, necesita una persona con una percepción de lo que no hay, pero para por lo menos tener rumbo. ¿Y a qué me refiero? O sea,
tú puedes venir en un barco en la parte alta y tú puedes ver la tierra, pero una vez que ves la tierra tienes que imaginar cómo es esa tierra, tienes que ver qué tipo de plantas hay, tienes que ver si hay montañas, si hay volcanes, todo eso. Entonces la curiosidad tiene que llevarte eso, no solamente a gritar tierra a la vista, sino ya empezar a anticiparte a qué tipo de territorio te vas a aproximar, ¿no? Y pues bueno, quiero cerrar con este slide. Hay mucho material que hablar. Yo me imagino que vendrán muchas preguntas, con mucho gusto respondemos, pero yo nada más quiero aterrizar todo este asunto a lo que yo hago el día con día. Y mi día con día se resume a este slide. Digo, es un poco más profundo, pero en general eso es lo que yo hago, ¿no? Yo llego y tengo que hacer una revisión de reportes, todo lo que ha pasado del día anterior con lo que pasó en este día, lo que ya va en la mañana. Desde la mañana podemos definir en los diarios qué va a pegar, qué no va a pegar y qué temas nos vamos a subir y qué temas no nos vamos a subir. De ahí hacemos el análisis de contenido, que justamente es esa parte donde hablamos de los temas. Después en mi área, sugerencias para el sitio y para redes sociales, pueden ser ajustes de cabezas, cambios de ranqueos, cambios de fotos, notas complementarias, etcétera. Después empieza la parte del análisis en tiempo real, en donde todo el tiempo yo tengo un marcador de tiempo real viendo cómo va el consumo de contenido y que evidentemente va cambiando a cada hora del día, pero lo que nosotros queremos es mantenerlo lo más alto posible siempre. Después viene otra junta en la que nosotros nos reunimos para realizar toda esta ampliación de notas, ver cuáles fueron las que pegaron, revisar con la competencia cuáles traen ellos. Obviamente la competencia, todo lo que destaca es por dos cosas, o porque le pega o porque le interesa. Entonces lo vamos revisando, también corregimos, hacemos mejoras editoriales. Si de repente algo que tenía galería ya puede ser video en la tarde, también hacemos el ajuste. Si algo que de repente era un video y quedó muy largo, lo queremos hacer más corto, lo recortamos, hacemos una nueva propuesta. Después de esto ya viene la generación del reporte del día y en el análisis del rendimiento, que en la última junta editorial, acá la hacemos como a las 5:30, ya estamos aquí platicando de cómo nos fue ya desde las 9 de la mañana y cómo con qué vamos a cerrar en el sitio. Esta parte es muy importante porque muchas cosas que se generaron en el sitio también se van para impreso. Y ahí, por ejemplo, es donde yo también he encontrado muchas satisfacciones a nivel profesional, porque a veces de lo que voy detectando desde la mañana, voy urdiendo, voy como conectando, hilando mejor la nota, y una vez que ya tengo un producto que es más inteligente, yo lo ofrezco en la junta y cuando lo veo que se va al impreso, pues me da mucho gusto porque fue algo que nació desde lo digital, que se quedó en la plataforma, que le funcionó a las personas que están en el mundo digital, pero que también le va a funcionar a las personas que están en el mundo de lo impreso, y que si son personas que están en los dos planetas, mucho mejor, ¿no? Todo tiene que ver mucho con el formato. Si en el impreso no puedo poner videos, pues los voy a poner en digital. Sin embargo, yo no puedo poner una nota tan larga en web porque se me aburren, entonces eso lo voy a mandar al impreso. Es mucho jugar, hay que ser inteligentes con ese juego, pero a lo que quiero llegar es que este punto es súper importante. ¿Para qué? Para que el contenido cuaje en diferentes plataformas. Es donde realmente se convierte una redacción en un canal multiplataforma, ¿no? Y pues bueno, por último, obviamente, pues las conclusiones y planeación, ¿no? Ya que tenemos toda esta película vista de cómo nos fue en el día, empezamos a planear lo que podemos hacer para la semana, lo que va a salir para el otro día, tratamos de anticiparnos un poquito a la competencia y cerrar fuerte en las noches. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Traté de ser muy breve, la verdad es que ahorita nada más hablo y pienso que son muchas cosas las que seguramente faltan, pero de verdad creo que para abordarlo de una manera práctica y acercarlo mucho a qué son las métricas, igual unos de ustedes ya tienen mucho conocimiento, los que no tanto, pues igual para que se vayan interesando, pero como para tratar de aterrizar a las dos partes, tanto los que ya tienen más conocimiento como los que apenas están pensando en si le van a entrar a las métricas. Pero bueno, ya no me alargo más. Creo que por mi parte sería todo de momento. Muy bien, Eduardo, excelente presentación. Creo que ha sido bien claro en todo tu concepto. Yo quería comenzar tal vez las preguntas con un tema que me llama la atención, que con Ricardo Soto y nuestro jefe aquí en Así hemos estado acerca del universal. ¿Cómo trabaja, digamos, el departamento de métricas tuyo con el departamento de redes sociales? Tú explicaste al comienzo que son dos mediciones diferentes, pero en algún momento yo entiendo de que se encuentran, porque de los objetivos es ver que hay cosas que no sirven para las redes sociales, pero que son muy buenas para el sitio web, y viceversa. Hay noticias tal vez que son
no trascendentales para el sitio web, pero que tienen un gran éxito en las redes sociales. Entonces, ustedes tienen dentro de ese esquema que explicaste por último, algún momento del día en que se encuentran las dos áreas. Sí, de hecho se trabaja muy en conjunto, o sea, son áreas que están literalmente pegadas, somos vecinos, y trabajamos muy en conjunto justo con la parte de tiempo real, es donde tenemos mejor conexión. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo una nota, por ejemplo, hay una nota que le interesa mucho al diario, ¿no? Porque es una nota trabajada, investigada, es una nota que tiene mucho desarrollo. De repente yo veo que no tiene tanto tráfico, sin embargo la pasamos para redes sociales y empieza a jalar más tráfico, ahí empezamos a conectar con el otro departamento. Oye, ¿sabes qué? Esta nota está interesante, sí jaló, tuvo muchos comentarios, tuvo muchos compartidos, etcétera, ¿no? Igual para el otro lado, ¿no? Renata, mi compañera, ella trae todo lo de redes sociales, de repente empieza a avanzar y me dice, oye, Lalo, es que, por ejemplo, aquí escribe Loret de Mola. La columna de Loret tiene muchísimas compartidas, significa que tuvo mucho tráfico, y le digo, ¿no? ¿Qué significa? Que la gente en redes sociales tiene un comportamiento distinto, entonces el hecho de que yo comparta un tema o de que yo esté como que abonando a que ese tema se viralice, no significa necesariamente que yo le voy a dar clic, entonces es muy importante esa conexión justo por lo que mencionas, o sea, cómo ambas áreas tienen que ir muy de la mano. Entonces, una se va a reflejar con la otra y lo que les explico normalmente es que entendamos que son diferentes canales y una vez que entendemos cómo son diferentes canales, va a haber notas, por ejemplo, que solamente ponemos en el website y en el website van a tener buen resultado sin tanta necesidad de que las pongamos en redes y viceversa. En redes es un poco más viral, un poquito más chocarrero, tratamos también de ser más agresivos en el sentido como de generar reacciones, pero por el lado del web, el web tiene que ser mucho más formal, el web debe de tener más profundidad, el web debe de tener evidentemente una presencia más parecida al diario. Entonces nosotros en lo que conectamos mucho es en eso, en la operación, y además de que en la operación de ir hermanando los contenidos para que lo que allá puede funcionar, lo jalemos para el sitio, y lo que tenemos que estar jalando en el sitio, lo pasemos para redes. Es un trabajo que está súper conectado a redes sociales con métricas. Muy bien. De parte de los participantes, hay una primera pregunta. Primero, Cecia Cabello comenta que Comscore no tiene panel en todos los países. Por ejemplo, en Centroamérica parece que no es muy activo Comscore. Si eso te merece un comentario, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay muchos países que tienen este asunto de lo del panel y ahí es donde tenemos que empezar a buscar otras herramientas. Por ejemplo, si no mal recuerdo, Omnitur creo que ya tiene un desarrollo un poco más profundo a nivel Latinoamérica. Pero lo que también podemos hacer es que cuando no tenemos el dato comercial por país, lo que podemos hacer es ver el dato comercial a nivel región, porque en Comscore sí manejan regiones y subregiones. Entonces, sí podemos sacar datos, por ejemplo, Sudamérica. Ahí lo que yo sugiero es poder hablar con la gente que está administrando Comscore para poder tener conocimiento de qué tan profundo podemos llegar con los datos que nos están ofreciendo. Entonces, si no cuentan con el panel, sí cuentan con la parte del censo, la parte sensual. Aquí es un dato que es valioso, pero que no va a tener el respaldo que tiene Comscore en otros países. Esa pregunta es muy buena, porque al final de cuentas, no es que no tengamos un dato útil, pero vamos a tener un dato menos preciso. Sí. Y luego, Blanca Barca, ¿qué opinas sobre C-Sense? Pregunta ella desde San Salvador. C-Sense. Mira, la verdad no he utilizado C-Sense, pero lo que te puedo decir es que si yo no lo he usado, no es que no la tenga que usar forzosamente, pero me pondré en tu lugar. O sea, tendría que checar muy bien qué es lo que está ofreciendo la herramienta. Las herramientas nuevas tratan de abarcar muchísimas cosas. Te abarcan sitio, te abarcan web, te están haciendo trabajos de análisis social, etcétera. Entonces, revisar muy bien C-Sense, qué es lo que te está ofreciendo y además de todo, cómo lo va a aterrizar a tu plataforma, cómo se va a medir, porque aquí hay otra parte muy importante, la parte técnica. Entonces, que todo nuestro sitio esté bien estructurado para que cuando vayamos a pagar la herramienta, todo esté listo. Entonces, hay que tener mucha comunicación. Yo no sé si C-Sense tiene algún contacto también directo para Centroamérica. Una empresa decente lo debe de tener, pero también yo les sugiero que también se acerquen un poco más a los grupos que son más que tienen más presencia internacional, no porque sean los mejores, pero sí tienen a veces mayor desarrollo a nivel local. Entonces, por ejemplo, Google era algo muy curioso lo que estaba pasando hace unos años, que para entrar a Latinoamérica entraba por Brasil,
Entonces Google está ya cambiando la estrategia, ahora está haciendo la entrada por México, tiene mucho más presencia también, por ejemplo, en Colombia, también en Argentina, ahora también lo que mencionamos en Brasil, pero a lo que voy es que si yo veo que Sisens no tiene un alcance tan grande o que es una empresa más pequeña, tendría que analizar muy bien qué es lo que me está ofreciendo. Yo te digo, no la he utilizado, pero mi sugerencia es esa, lo que les decía en la presentación, chequen muy bien si tienen alguna prueba, pongan a una persona a trabajar la prueba que le esté picando mucho a la herramienta y que realmente les dé los datos que quieren y pregunten muy bien por la metodología, siempre pregunten cuál es tu metodología, cómo estás obteniendo los datos, y si una vez que ustedes están convencidos de que cómo les explicaron y les demostraron que esa metodología está hecha, ya tomar la decisión de si es la herramienta adecuada para lo que necesitan. Y entonces, Axel Vicente desde Guatemala te dice: hola Eduardo, ¿cuál crees que es la mejor práctica o herramienta para medir la efectividad del SEO en la web? Es otra pregunta muy buena. Yo creo que desde Comscore tienes suficientes parámetros como para poder medir un buen funcionamiento SEO. Pero aquí sí hay dos cosas que hay que tener muy claras. Independientemente de la herramienta que utilices, debes de hacer un análisis muy bueno de cómo está construido el HTML del sitio. ¿Para qué? Para que todo este asunto de cómo el robot de los buscadores está jalando tu información coincida con lo que tú estás haciendo. Yo creo que una de las buenas prácticas es empezar a buscar mucho en contenido de noticias en general, ver quién está rankeando, entrar a los códigos para ver más o menos cómo lo están generando, para entender por qué ellos están yéndose más arriba y por qué se están yendo más abajo. Ahora, la métrica reina en el asunto del SEO va a ser el tráfico desde buscadores. Sin embargo, tu tráfico desde buscadores tiene otros niveles de análisis. Por ejemplo, el horario, por ejemplo, las noticias que buscaron más. En medios como nosotros es mucho, obviamente, coyuntural. Por ejemplo, aquí la vez que se escapó el Chapo, pues todo el mundo fue a buscar de dónde se escapó el Chapo, cómo se escapó el Chapo, etcétera, ¿no? Entonces, tú en tu métrica de qué tanto tráfico te está entrando desde buscadores, es donde lo vas a ver reflejado. Pero lo que yo te sugiero es que para que tú vayas mejorando tus prácticas, el SEO tendremos como que platicarlo en otro webinar. Yo no soy tan especialista, tengo algunas nociones, pero lo que te puedo decir es que una vez que haces toda tu revisión básica de cabezas, sumarios, fotografías, metadata, video, todo ese tema, revisar bien cómo está estructurado en el HTML para que ver que esto coincida con los sitios que están generando mayor tráfico desde búsqueda. Y otra cosa que también es importante, el SEO por lo regular es más a mediano y largo plazo. Entonces, si tú tienes una estrategia SEO ya muy bien diseñada y que además llevas 1 mes o 2 meses y crees que no te da resultado, dale un poquito más de tiempo, porque normalmente con SEO te vas a tardar. Yo le he calculado, con lo que me ha tocado vivir, entre 3 y 4 meses para que ya empieces a ver resultados más tangibles. Bien. Marina Reiner te saluda, muy interesante tu exposición, Eduardo. Luego Jorge Emilio Nava pregunta: ¿cuánto tiempo se le invierte la revisión día a día? ¿A la revisión qué? ¿Cuánto tiempo se invierte en revisar los analíticos día a día? Porque creo que ese es uno de los pasos que aparecía en tu diagrama. Ah, de acuerdo, sí. Pues mira, cuando todo depende. Lo que pasa es que evidentemente en una redacción de periódico es súper rápido en los flujos. Lo que yo sugiero, una vez que tú tengas un área de análisis, haz partirla en dos. O sea, el cuate que es como el reportero tiempo real, que es el que va a ayudar muchísimo más a la operación, y el personaje que es como la parte analítica. Entonces, a mí, si tú me dices, oye, Lalo, ¿cuánto es lo que tú sugieres? Yo podría decirte que para un buen reporte, por ejemplo, mensual, que requiere un buen trabajo y profundidad, te va a invertir casi 1 o 2 días. Entonces, pero 1 o 2 días en periódicos es una eternidad. Entonces, lo que yo más o menos creo es que en el día a día, en un reporte normal, tú te tienes que estar tardando 1 hora, hora y media, a lo mucho, para poder sacar un reporte de lo que está pasando en el día. Pero con 1 hora, hora y media, tienes que sacar muy buenos datos. A mí me ha tocado sacar los reportes más o menos rápidos, en 20 minutos o 30 minutos, y obviamente no alcanzo un buen nivel de profundidad, aunque más o menos puedo pintar el panorama. Pero francamente, yo sí les digo que para hacer un reporte decente del día a día, por lo menos me lleva 1 hora. Y en esa hora es cuando llego a proponer mejores contenidos. Entonces, para un reporte diario, como 1 hora,
hora, para un reporte mensual te puede llevar un día, pero si lo hacemos así como para en un mundo ideal, cómo hacer las cosas, debería haber una persona que hiciera solamente análisis y otra persona solamente en recolección de datos. Pero vamos, sí, digo, respondiendo a la pregunta directamente, yo creo que con una hora y media, ya te da chance como para poder echarle un ojo de qué es lo que está pasando. Bien, vamos a apresurar un poco, hay 3 preguntas todavía por delante. Manuela Laínez pregunta, hola, llegó un poco tarde ella, pero su pregunta es interesante. Dice que le parece a ella que se requiere mucha coordinación y trabajo en equipo en este tipo de departamento en el que tú estás. Sí, de hecho sí, o sea, yo solamente formo parte de un área que está conectada con muchas áreas. Entonces, lo que les comentaba a nivel técnico, a nivel editorial, a nivel diseño, a nivel operación, o sea, a nivel comercial. Entonces, pensemos que Métricas aparece en el centro de muchas cosas. No quiero decir que sea el centro del mundo, sino más bien que es una pelota que está rebotando para todos lados. Entonces, es súper, súper importante que ustedes tengan ese entendimiento de que le van a tener que dar servicio a todos. O sea, somos casi, casi como los que arreglan el teléfono. O sea, te van a mandar a todas las oficinas, vas a conocer todo el edificio, vas a estar en todas las áreas, pero es muy, muy importante que sepan que es un área muy de servicio. Entonces, en el servicio la coordinación debe de ser muy estricta para qué quiere comercial. ¿Cómo voy a medir variables técnicas para mejorar el sitio? ¿Cómo voy a hablar con diseño para que diseño también mejore su trabajo? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer a editorial? Entonces, una vez que generamos al área de métricas o que ya tenemos más alcance con estos reportes, es muy, muy importante que vean cuánto tiempo le va a dedicar a cada persona, porque debe de ser suficiente tiempo, pero que además no sea tampoco abuso, porque a mí me ha tocado, es una experiencia personal, que en otra empresa que estuve ya estaban muy picados del área comercial cuando yo estaba muy metido en el área editorial, y pues llegó un punto donde yo sí les dije, oigan, pues no es por mala onda, pero pues denme chance de acabar lo otro, ¿no? Entonces, esta es un área que por su importancia, solo la gente viene llegando y de repente alguien de editorial le dice al de comercial, oye, este es el de métricas, y llega el de comercial y lo conoces, y el de comercial le habla a otro cuate, y este cuate le habla al de distribución, y empiezan a llegar, entonces la coordinación debe ser muy, muy enfocada al tiempo que le dedicas a cada cosa y a ser muy preciso. Por eso les decía que no caigan en lo de la reportitis. Quien llegue al área de métricas tiene que llegar ya con algún problema para que el área de métricas ofrezca con números una solución. Eso por una parte. Y por el otro, es súper importante integrar al área de métricas para la planeación. Entonces, todos estamos por ahí con muchos problemas, etcétera, pero más que hacer la parte correctiva, hagamos la parte preventiva. Entonces, cuando haya reuniones en donde entra editorial, tecnología, diseño, etcétera, 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 entra la persona de métricas y a ver, tú escucha, tú qué propones, más o menos qué es lo que tú has visto, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué te parece interesante, a qué no le hemos apostado. Hay muchos análisis interesantes, por ejemplo, yo a veces reviso históricos hasta de 2, 3 años y resulta que hay un tema que estaba buenísimo y que lo podemos revivir o que revivió por algún asunto legal, etcétera, coyuntural, y tenemos ya datos muy importantes del caso, ¿no? Entonces, en el área de planeación es muy bueno, ¿por qué? Porque si hagamos, por ejemplo, en este caso un especial, aquí siempre ha sonado el Chapo, ¿no? Si hacemos un histórico del Chapo, tenemos ya un montón de datos donde yo les puedo decir, oigan, ¿saben qué? Estas notas sí funcionaron, las podemos integrar a nuestro material y generar un mejor contenido. Entonces, a nivel coordinación es muy importante que Métricas toque todas las áreas, pero que también es muy importante que le dedique el tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque si no, no acabas. O sea, es mucha información y muchos datos, y lo ideal es que saber muy bien para qué lo necesitas y cómo te va a ayudar, pero que estés siempre conectado con todos. Muy bien, vamos a dar paso a 2 preguntas más porque por el tiempo. Tenemos a Néstor Altuve, un consultor de medios que estuvo con nosotros en Guatemala, estuvo con la CIP en Guatemala y participó, pues de hecho fue un panelista en uno de los seminarios que se dieron allá en Guatemala. Néstor pregunta, a raíz del comentario sobre el área comercial, que si, cómo se alinean o se alinean con esa área y todas las áreas de la empresa tan necesarios para lograr los resultados correctos. Creo que es un poco lo que estaba ya hablando, pero no sé si puedes elaborar un poco más en lo comercial específicamente. Sí, es otra pregunta muy buena, porque además
O sea, siendo también realistas, la situación es complicada. O sea, en México toda esta transición digital ha costado mucho trabajo y es algo que me imagino también ustedes conocen, empresas muy grandes como TV Azteca, como Televisa, o sea, grupos de medios muy importantes no han sabido hacer una transición correcta, pero no es porque los modelos o por los formatos, sino porque no hay un modelo de negocio, perdón si sería ahí un modelo, no hay un modelo de negocio apropiado. Entonces, el área de métricas, ¿cómo va a servir a la parte comercial? Además de arrojar los datos de la industria, todo ese asunto que les digo de la competencia, perdón, cómo están creciendo otros medios, quiénes van a la baja, qué es lo que están haciendo. O sea, ahí tenemos un acercamiento muy bueno con el área de métricas, perdón, con el área comercial, pero para el área comercial tenemos que estar muy enfocados en qué es lo que van a ellos llevar para poder vender a los clientes. Entonces, hay que hacer una selección de métricas, lo que yo les decía, no ocultar datos, no vamos a tapar nada, pero sí podemos decir qué es lo que vamos a presumir. Y nuestras áreas de oportunidad, no tanto dejarlas olvidadas, pero sí poder entender y decirle al cliente que esos son diferenciadores comerciales. Entonces, mi punto es el siguiente. El área comercial llega conmigo y me dice, Lalo, yo necesito ver datos de alcance. ¿A cuántos millones llega el Universal? Pues mira, yo te puedo decir que llegamos a tantos page views, o a tantas páginas vistas, o perdón, a tantos visitas, o a tantos usuarios, pero tú dime cómo lo vas a presentar. No, lo que pasa es que mi cliente estaba interesado en personas. Ah, bueno, entonces no le vas a decir que son personas, le vas a decir que son usuarios, le vas a explicar cómo está hecha la métrica y vas a decir que estamos llegando a tantos millones de personas en este mes. Ah, de acuerdo, entonces empezamos a filtrar los datos, empezamos a cruzarlos, empezamos a meterlos más o menos en un molde en el que el área comercial ya sabe qué es lo que tiene que decirle al cliente y cómo lo va a vender. Ahora, esto es muy importante que el área comercial también conozca bien los sitios, porque muchas veces llegan a pedir cosas que no se pueden, o llegan, y eso también me ha pasado, y lo ves y no lo crees. O sea, es que vendimos un video en Ultra HD que va a correr en el sitio a las 10 de la mañana y así de, oye, ¿cómo te explico que nuestro mejor consumo de videos a las 8 de la noche? Primero. Y segundo, ¿cómo te explico que el sitio no corre HD? Y es así como de, pero es que yo ya lo vendí y así de, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, debe de haber mucho acercamiento del área comercial a cómo funciona el sitio, obviamente a las métricas, para que ellos también sepan qué datos son los que van a presumir y que evidentemente quede muy consciente el cliente de qué es lo que está encontrando, porque no nada más es una cuestión de si tiene mucho alcance. Es otra cosa que también ha pasado, ya las métricas como de, ay, qué tantos browsers están llegando al sitio, para los clientes que tienen más colmillo ya no son las que llaman más la atención, llaman más la atención los tiempos de estancia, llaman más la atención el consumo de páginas, llama más la atención el rebote, etcétera. O sea, porque lo que quiere el cliente es estar realmente seguro de que se están quedando en el sitio y que hay potencial de que se identifiquen con la marca o que haya una compra, etcétera, que al final haya conversiones. Pero a lo que quiero llegar es a esto. La comercial debe de estar muy consciente de cómo en el área de métricas le van a dar todo el portafolio de datos que necesita para poder llegar con un cliente a decir, esto es lo que somos y esto es lo que ganas con nosotros, porque además también está la marca. Entonces, nosotros como el Universal, a pesar de que nos hagan una muy buena propuesta comercial, no nos vamos a juntar con anunciantes que estén en contra de los valores de la marca, ¿no? Esta es una pregunta muy, muy buena porque tiene muchas cosas de dónde explotar, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que tiene que respaldar el área de métricas a comercial para que el cliente sepa muy bien a qué le está tirando en sus espacios, y por otro lado el área de comercial debe de estar súper conectada con lo que está pasando en el sitio para que haya mucha coordinación. De verdad, esto es el reto, yo creo, y me atrevo a decirlo así, aprovecho este espacio para exagerar un poco, es uno de los grandes retos que hay en la transición digital en México y en Latinoamérica. ¿Cómo hacer para que respaldados con números vendamos mejor estos espacios que son súper valiosos y que además de todo ya están llamando mucho la atención de otros tipos de campañas más tradicionales como tele o radio, y que por ejemplo en internet se llevan experiencias increíbles y que se pueden cerrar conversiones, que puede haber ventas? O sea, estamos desaprovechando una experiencia muy interesante a nivel comercial solo porque no hemos sabido vender mejor nuestros productos. Bien, Eduardo, vamos a sintetizar dos preguntas o a tratar de hacerlo para terminar. Primero, Blanca Abarca pregunta ¿qué pesa en este momento en el más alcance en el universal y más fidelidad? Y que si estás utilizando Heartbeat para medir esa lealtad. Y entonces te pregunta también al mismo tiempo Axel Vicente sobre qué piensas sobre el monitoreo de Google Trends para referencia de los medios. No sé si podemos juntar esas dos preguntas, Google Trends y Chatbit.
que te pregunta Blanca. ¿Lo usan? ¿Qué es lo que más pesa en cuanto a alcance o fidelidad en este momento en tu mercado? A ver. Ok, mira, sí usamos Charbit, tiene poco que tenemos la herramienta, la verdad ha sido muy útil, es una herramienta diferente, es una herramienta que tiene tiene una aproximación a tiempo real que es interesante. A mí me parece muy más potente que Analytics en ese sentido, pero que también tiene su trabajo, sus horas vuelo, lo que decíamos, ¿no? Para nosotros ahorita está muy importante todo. ¿A qué me refiero? O sea, queremos mantener el alcance, pero también queremos mantener la fidelidad. Entonces, en el universo lo que estamos tratando de hacer es tratar de detectar las áreas en donde está más fuerte la fidelidad, para que justamente ahí podamos mejorar nuestros productos o nuestras campañas, y también la del alcance. ¿Por qué? Porque les comentaba que nos estamos rezagando un poco como en el asunto de los jóvenes. Entonces, es una preocupación muy grande de medios de aquí, de marcas más viejas en México, porque pues como que bueno, ya ni el millennial, el generación cero se nos está viendo para todos lados, menos para los sitios informativos que tenemos rigor, que somos más estrictos. Entonces, a lo que quiero llegar es que estamos cuidando las dos partes en cómo decirlo, generando un poco más de contenido para estas generaciones a las que no estamos tan cercanos, con propuestas un poquito más frescas. Eso en Facebook lo estamos tratando de hacer, por les decía, más agresivo. Y el asunto de la fidelidad, justamente cruzándolo con el asunto de los suscriptores. ¿Por qué? Porque tenemos una base de datos que queremos hacer crecer, que ese es un proyecto que estamos llevando poco a poco, en el que el registro tiene que reflejarse también con el suscriptor. Entonces ahí podemos ver una métrica de fidelidad en, a ver, ¿qué tanta gente que se está metiendo al sitio, pues está pagando una suscripción, ¿no? Entonces estamos ampliando esos datos como para mejorar y entenderlo mejor. Pero a lo que voy es mejorar y entender mejor, para mejorar y entenderlo a profundidad. Pero a lo que vamos es que para los dos son importantísimos. Entonces va a llegar un momento en el que veamos que el crecimiento del tráfico ya no es tan alto, entonces vamos a interesarnos más en la fidelidad, porque finalmente, pues, o sea, si en México se conectan 60 millones de internet, el día que tengamos, no sé, 80 millones de browsers únicos, diremos, ok, creo que ya hemos llegado a todo el país. Pero a lo que voy es que, o sea, que estamos interesados en mantener las dos cosas. Y por otro lado, respondiendo a la segunda pregunta, para unificar la idea con Charbit y con Trends, mira, Charbit es súper importante para nosotros estarlo monitoreando, porque nos da alertas muy interesantes de lo que está pasando en el día, de dónde viene el tráfico, cuándo jaló más lo social, cuándo jaló más los buscadores, etcétera. Pero Trends es una herramienta que hay que tener mucho cuidado, porque no necesariamente porque la gente lo esté buscando significa que el diario lo va a llevar. Y eso es algo que a mí me pasa mucho, y a veces en las juntas yo soy muy honesto en las juntas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues traigo los datos, ¿no? Eso en primera. Y en segunda, que a mí no me da miedo meterme con editores que tienen 20 o 30 años en sus fuentes y decir a veces cosas como, oye, es que resulta que en espectáculos hay muy buen tráfico, porque al final de cuentas es lo que la gente está viendo. Yo lo que les trato de explicar a los editores es eso. Lo que yo les vengo a decir no es lo que yo quiero que se haga, sino más bien lo que la gente está buscando, y nosotros valoremos si vale la gente meternos ahí. Entonces, Trends hay que ser muy delicado. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar mucho fútbol, vas a encontrar los chismes de la farándula, si hay algún asunto con alguna famosa que está en una revista, va a aparecer en Trends, etcétera. Pero Trends tiene otras áreas, por ejemplo, donde hay noticias de negocios, noticias de ¿cómo se llama?, de ciencia, en donde te puedes meter como a ver qué tipo de temas no tan soft están jalando. Eso en primera. Y en segunda, algo que yo les sugiero mucho es que cuando utilicen Trends, también hagan una revisión internacional. ¿Por qué? Porque muchas veces están pasando cosas en otros países que nos interesan, pero que no nos han llegado. Entonces, eso me pasa mucho con Estados Unidos. Ahora que fue lo de la campaña de Kylie Jenner, o sea, esa nota la detecté en Trends un día antes de que se pusiera fuerte en México. Y digo, no es que sea como mérito, simplemente es parte de mi trabajo. A lo que voy es que yo te sugiero es que, por ejemplo, les llamó la atención porque había polémica, porque era un asunto racial, etcétera. Entonces, todo el asunto de la publicidad, los errores que ha tenido la publicidad con ese tipo de mensajes. Entonces, no es nada más, bueno, la chica del clan Kardashian, ¿no? Sino que hay mucho material que sacarle. A lo que voy es que si tú te vas a meter a Trends y que de Trends vas a tú medir, como vas a utilizarlo como termómetro, pues tú más o menos veas qué tipo de cosas te van a funcionar, porque muchas cosas que hay en Trends sí son basura.
y son cosas que nada más están ahí porque las busca la gente. Ahora, si quieres generar un poco de contenido de ese tipo para también tener algo más de tráfico, adelante, pero tienes tú que valorar qué tanto vas a arriesgar el prestigio de tu medio por subir un par de notas cualquieras. Entonces, yo sí sugiero que sí estar muy al pendiente de trends, pero que tampoco lo veamos así como la verdad absoluta, simplemente como una oferta interesante de qué busca la gente para ver qué es lo que me voy a quedar yo, y a veces no te quedas mucho. Eduardo, muy bien, estamos muy pasados la hora, pero aún así te vamos a exprimir una pregunta más. Y Adelante. Es una pregunta que yo tengo una curiosidad, porque para mí con todo esto en los analíticos, es importante que a veces en analíticos se descubren cosas que uno, editores o periodistas o columnistas no quieren saber, que sus notas no se leen, que sus mentes no son las más brillantes tal vez, que eso golpea a los egos. Entonces, mi pregunta final, creo, y de paso ya despides la transmisión, me responde en la transmisión, es eso: ¿cómo lidiamos desde el departamento de métrica con estos egos? Pues mira, lo que yo he tratado de hacer es primero ser muy humilde, ¿no? Humilde con tu trabajo, porque si finalmente tú sabes cómo les está yendo, tampoco a veces estás tan especializado como algunas personas, ¿no? Primero hay que ser humildes, y la otra, yo trato también siempre de buscar el canal correcto. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser como muy golpeado al dar la información. A ver, el señor López, que es el especialista de negocios, tiene 5 años sin dar una columna con 1000 browsers, ¿no? No sé, pues se nos va a querer suicidar, ¿no? Pero a lo que voy es que trato de buscar el canal indicado para que justamente ellos mejoren. Entonces, aquí nos pasó que ampliamos nuestra baraja de columnistas para los viernes, con columnistas que no habían tenido mucha ventana aquí en el Universal, y de repente pues no pegaban. Pero ¿por qué? Más que decirle por qué no pega, hay que decirle por qué no pega. Entonces, oye, yo tengo un programa de radio, salgo en la televisión, pero ¿por qué no funciona? Porque tu tema está rebasado. Ah, ok. Porque tu cabeza fue muy mala. Ah, ok. Oye, porque tu texto tiene 47,000 párrafos. Ok, entonces hay que llevar una forma no tanto como de meternos con el nombre, sino más bien de meternos con su temática. Y evidentemente en la parte del ego, pues el hecho de saber que no están funcionando, eso ya les va a pegar, ¿no? Pero también cuando hemos detectado que no funciona alguien porque ya también está desgastado, pues también ser lo suficientemente honesto para decirle, ¿sabes qué? Pues si tienes 3 años y no pegan tus columnas, pues veamos que de otra manera te aprovechamos, o si no, igual ya tienes que hacer otra cosa, ¿no? O sea, creo que a la gran mayoría de los columnistas con los que tenemos que lidiar aquí diario, con todos he llegado con la mayoría se ha llegado a un punto en el que entiendan que es más un asunto de cómo están cabeceando sus notas y de cómo están tratando sus temas, o de que no son coyunturales, a que sea un asunto de nombre. Y cuando llegamos al tema de que el nombre está desgastado, pues ser lo suficientemente también honestos para decirlo, oye, ¿sabes qué? Pues veamos cómo lo abordamos de una manera diferente, o si también ya se desgastó el nombre, que creo que Horacio ahí sería, yo creo que la parte más dura que de traducir o de aterrizar, pues también ser lo suficientemente honesto como para decir, oye, ¿sabes qué? Pues tu nombre ya no nos está dando los resultados que queríamos en la columna. Finalmente, el medio es así, se renuevan nombres, se renuevan temas, se renuevan medios, nosotros mismos, ¿no? Mucha gente nos ha dicho eso, es que el Universal sigue pareciendo un diario viejo. Hay que ver cómo nosotros nos vamos a ver como un diario nuevo. El columnista debe de pensar lo mismo. El columnista debe de pensar que ya hay muchos bloggers, que ya hay mucha gente metida, hay youtubers, que hay chavos que explican muy bien asuntos políticos, económicos, etcétera. Entonces, él mismo debe de estar pensando no sobre por qué su nombre dejó de funcionar, sino de cuántas cosas hay ahora que son lo que lo deberían de impulsar a dar alguna oferta diferente. Pero primero trato de ser muy suavecito, busco los canales indicados y evidentemente también macharlo mucho con los editores. La gente aquí que trabaja opinión tiene un trato directo con toda la gente que hace las columnas, tienen una muy buena relación, y para no dañar la relación lo que hacemos es como hacer sugerencias así como, oye, fíjate, Mauleón, te iba mejor con los temas de violencia en el DF, ¿por qué no los retomas? Oye, Loret, cuando hablaste de internacional no nos fue tan bien, mejor háblanos de política interna. O sea, nada más como de una manera muy así como, te digo, muy honesta, suavecita, para que tampoco haya este asunto de que, ay, no, ya sabes, ¿no? Ya para que te cuento, tú conoces muy bien eso. Muy bien, Eduardo. Gracias por tu participación. Creo que has tenido una audiencia muy fiel, de más de 40 personas durante más de una hora, y eso es bastante. Qué bárbaros, gracias. Gracias por todo, y por favor despide tu sesión.
Pues no, gracias a ustedes, gracias por su atención, de verdad les digo, es algo muy interesante. También de algún modo yo estaba un poco nervioso, le comentaba a Horacio, porque son mis primeros ejercicios así, pero es un área nueva, hay mucho que descubrir y adelante, o sea, dado lo que ustedes vean que nos puede funcionar, intercambiemos datos, planes, análisis, ideas, lo que sea, es algo que está creciendo y que yo lo que, más que ponerme aquí como una autoridad, luego soy como más bien un impulsor de estas nuevas áreas, de estas nuevas mediciones, etcétera, para que pues obviamente todos nuestros medios mejoren. Y pues Gracias. bueno, no, gracias a ustedes, gracias Horacio, gracias a todos y de verdad les mando un abrazo desde México, qué gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego.